Y buenas noches a todos, bendiciones para todos, Dios me los bendiga. Para todos los que están en casita, que Dios me los bendiga en esta tarde, ya que aquí ya está poco oscuro, es de noche. Y vengo a compartir, aparte del evangelio, que mañana salgo a Aguascalientes a visitar a la familia, a mis muchachos y todo. Pero bueno, la intención es de hoy hablarles algo del Evangelio de Cristo y de la Sagrada Escritura, ya que mucha gente va a uno y les habla en su casa y rechazan, no quieren escuchar de la sana doctrina, que la sana doctrina solamente se encuentra en la Biblia. Y no hay otro libro que esté por encima de la Biblia para aprender de la verdad a la salvación en Cristo Jesús. Todo lo que vengo yo les hablo es con esta Biblia católica, con la que deberían de hablar los sacerdotes. Hoy de hecho llevé un señor, iba al pueblo, me llevé un señor, iba para allá y le empecé a hablar de lo de la Biblia. Y pues nomás dicen sí te creo, pero siguen igual. Nomás dicen sí te creo lo que dice, pero siguen igual, creyendo en María, creyendo en Guadalupe, creyendo en la Virgen de San Juan, creyendo en la Virgen de los Dolores, creyendo en tantas vírgenes que ni una virgen te va a salvar. Y todo eso se los vengo a hablar en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Dios y el Espíritu Santo les ilumine su corazón para que escuchen de lo que voy a hablar de las Sagradas Escrituras, ya que pues mucha gente va a su casa y nomás se aferran a eso, nos inculcaron, y eso nos inculcaron. A veces el día que estamos en la presencia de Dios, ustedes le van a decir a Dios, eso nos inculcaron. Mucha gente está aprendiendo la verdad a través de los videos que yo subo, o de muchos pastores honestos que hablan la verdad sin temor a que nos van a matar, todos vamos a morir. Dice el apóstol Pablo, el morir en Cristo es ganancia y el vivir en Cristo. Mi intención no es ofender al católico, ni ofender a las religiones, ni ofender a nadie, pero sí hablarles de la verdad que está en este libro, aunque es Biblia católica y dice igual que la Biblia cristiana, dice lo mismo. Lo único, el problema, que el católico no estudia la Biblia, creen que el sacerdote les habla con la verdad, pero yo que conozco de Cristo, que aprendí de las Sagradas Escrituras, yo sé que no hay verdad en ellos mienten. Pero si ustedes así se sienten bien, ustedes les van a dar cuenta a Dios, y cada quien le va a dar cuenta a Dios de su propia alma, de las malas acciones que hagamos aquí en la tierra. Y si hay profetas que te hablan la verdad, pues por eso hay que escudriñar las Escrituras, la Biblia, porque la Biblia es el único libro que nos guía a la verdad y la salvación, y no hay otro libro que esté por encima de la Biblia. La Biblia dice estar relatada por Dios, escrita por los profetas, apóstoles y guiada por el Espíritu Santo. No hay otro libro. Para ti, hermano, que veas este mensaje, para quien lo escuche, lo vea, escuchen lo que habla. La palabra de Dios, miren, hermanos, las religiones no te van a salvar, ninguna religión. Las religiones no te van a salvar, ninguna religión. Jesucristo no tenía religión. Jesucristo nomás dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así fue todo lo que dijo Jesucristo a los apóstoles. Entonces, si ustedes creen que las religiones, pero ninguna religión salva. El único que salva se llama Jesucristo, que lo tenemos atrás de la imagen, y tenemos una radio, la RDSB Radio, dice la voz de Jesús, la voz de Jesús. Y hablamos, tanto el hermano Antonio, que está en la Capilla de Guadalupe, él después de 40 años de ser católico, de tocar en el coro de Capilla de Guadalupe, se convirtió a cristiano. Y yo, después de 45, 46 años de ser católico, conocí de Cristo. Dios me sacó de la mentira a la verdad. Pero el que quiera vivir pues aquí yo no vengo a forzarlos, ni vengo, como dijo Dios los está dejando libres. Ustedes sabrán qué camino quieren escoger. Tú sabrás qué camino eliges: el lago de fuego eterno o la vida eterna. Tú eliges qué camino debes tomar y quieres tomar. Dios nos dejó libres, pero también nos dejó estas sagradas escrituras
para conocer de la verdad. Porque la palabra de Dios dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían en el mismo hoyo. La palabra de Dios también nos dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el oro del mundo y al final pierde su alma? También dice la palabra de Dios, el que dos amos sirve, con uno queda mal, amas a Dios o amas al dinero. Y el propósito de Dios y de Jesucristo quiere que todos seamos salvos, que todos conozcamos el camino, la verdad, a la salvación, para estar en la presencia de Dios. Somos pecadores, no lo niego. Porque el mismo Jesucristo le dijo al rico aquel, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dijo, el único bueno es mi Padre Dios que está en los cielos. Entonces, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 8, dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo. Porque la ley del pecado, Cristo los ha librado. Romanos 10:9 dice, si confesáramos con la boca y lo creemos en nuestro corazón, que Jesucristo, Dios lo resucitó de entre los muertos, la fe nos consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en mí no quedará defraudado. Cuando nos habla la misma Biblia católica en Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice, todo sacerdote está en servicio diariamente para cumplir su oficio, que nunca tiene el poder de quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido uno único y definitivo sacrificio por la remisión de los pecados, y se sentó a la derecha de Dios Padre. La segunda vez que venga ya no va a ser para morir otra vez en la cruz por remisión de los pecados. Él va a venir para juzgar a vivos y muertos, a llevarse a los que le han creído y a los que no van a un juicio. Tú, hermano, que me estás viendo, tú elige qué camino debes tomar. Yo no vengo ni a hacerlos cambiar. El que quiera cambiar, que el Espíritu Santo le toque su corazón y que escuche, porque yo vengo a hablar verdad con lo que dice la Sagrada Escritura de la Biblia. Porque con lo que estoy hablando, esto no es un juego, no es algo para torcer las Escrituras o hablar a mi conveniencia, porque a Dios no lo podemos engañar, y dice la palabra de Dios, y Dios no debe ser burlado. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, debemos depositar nuestra confianza en Cristo, porque a través de Él nos fortalece y nos hace cambiar a la verdad en Cristo Jesús. Confiamos solamente en Él y en Él conocemos la verdad. En Crónicas capítulo 16, verso 34 dice, aclamad a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. La misericordia de Dios es eterna. Si pasamos todo aquí y aceptamos a Jesucristo como único Salvador y creemos en nuestro corazón y estemos en la vida eterna, no más llanto, no más dolores, no más hambre, no va a haber nada más. Todo una vida eterna. Y los que van al infierno, dice, será el crujir y el rechinar de dientes, el lugar de tormento que nunca se acaba. Lo dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. En Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice, para los cobardes, los que tienen miedo a hablar de la verdad, los incrédulos que no creen en la Biblia, o no creen que hay un Dios o un Jesucristo que murió, los herejes que vienen siendo lo mismo, los borrachos, los ávaros, que nunca tienen bastante, que aman más el dinero que a Dios, y no heredarán el reino del cielo, y su lugar de ellos es el lugar que sufre, que es con fuego y azufre. Es el infierno. Dice también en el libro de Juan, 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero a nosotros, a tal modo que nos hizo perfectos y que no queremos entender, pero Dios nos hizo perfectos. 5 dedos, 5 manos, hizo todo, pero Dios nos ama y nos sigue amando, y Dios no quiere que nos pierdamos en caminos o vivir en la fornicación o en el adulterio, en la avaricia o en la envidia o en la borrachera. Todos esos no heredarán el reino de Dios, lo dice la Sagrada Escritura.
Claro, si dejamos todo eso y nos centramos en el camino de Cristo, Dios, Jesucristo nos perdona todo eso y apartarnos de todo eso, todo malo. Fornicación es vivir personas que nomás viven juntos y eso es fornicación. Y por lo tanto, que si no están ni... Y Dios no pide casarse, Dios pide que se casen en el libro de Corintios. Habla que sean casados por las leyes, pero que los dos sean creyentes. Porque a mí me dicen aleluya, me dicen creyente. ¿Quieres? Sí, soy todo. Gloria a Dios. Pero no soy idólatra. No me le arrodillo a muñecos de yeso. Ni a vírgenes, que ninguna virgen te va a salvar. La Iglesia Católica tiene cientos de vírgenes, pero dígame cuál de todas los va a salvar. Ninguna. Cuando en Juan 14:6, aquí lo tenemos, en la carpeta aquí atrás, dice en Juan 14:6, dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único Salvador se llama Jesucristo. Hermanos, es tiempo de buscar de Cristo, porque sin Cristo no llevamos a la vida eterna, al infierno. El que no perdona al prójimo, o el que no perdona al prójimo, o a su pareja o su amigo, no entrará al reino de los cielos. Porque dice la palabra de Dios: lo que ates aquí en la tierra, lo que quede atado, quedará atado y quedará atado en el cielo. Y lo que desates aquí en la tierra, quedará desatado aquí en la tierra y quedará desatado en el cielo. Si tú perdonas al prójimo, Cristo también te perdona. Pero si tú no perdonas al prójimo, Cristo no te perdona. Eso se refiere, atado y atado. Entonces, para aprender todos esos paisajes, todo es muy importante, porque todos les digo, cuando voy y les doy predicas o les hablo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos que el levantadero de mano, todos levantamos el dedo. Pero a la hora no estamos guardando los mandamientos como Dios dice. Vivemos aquí, somos uno y afuera somos otros. Y eso es lo que no le agrada a Dios. También nos dice en el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe lo que es tribulaciones? Y lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando empiece, que va a desaparecer mucha gente aquí, el que ha creído en Cristo y que vive en la gracia de Cristo, va a ser levantado a la vida eterna. Ese no va a recibir, no va a pasar por la muerte. Ese es el arrebatamiento. Dice: los muertos que murieron en Cristo oirán, al oír la voz de Cristo, de Jesús, serán levantados. Dice: y los otros que estemos vivos, los que hemos vivido en Cristo, seremos juntados arriba en el viento y vamos a la vida eterna. Por eso es muy importante, hermano, que aceptes a Jesucristo hoy en este día en tu corazón, porque sin Cristo no veremos la gloria de Dios. Ninguna virgen te va a salvar, ni los sacerdotes te van a perdonar, porque ellos no tienen autoridad para perdonar pecados. Del libro de Mateo, el domingo fui a Totonilco, estuve predicando a Totonilco el Alto, a unos que dan, a un muchacho que dan hasta la comunión, pero nomás me sacan el versículo de Mateo, el que habla del padre Luis Toro. Mateo capítulo 16, verso 18. Tú eres Pedro y sobre ti, pero Pedro no fue ni papa, Pedro no fue sacerdote, Pedro no fue obispo, ni Pedro fue cura, no fue nada, ni obispo. Pedro fue nomás apóstol. Pero Pedro no es, ni Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, porque también leí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Ustedes pueden leerlo. ¿Quién es el que tiene las llaves del reino de los cielos? Jesucristo es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Jesucristo. Entonces, no las tiene Pedro como dicen acá los de Iglesia Católica. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Y me salió que yo mismo me estaba contradiciendo. No, Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesucristo apuntó de vuelta, edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? La que seguimos los cristianos. No dice católica en ninguna parte.
Entonces, es muy importante todo eso, de cuando sea el arrebatamiento. La tribulación va a ser que ya está aquí en el mundo, el anticristo ya está aquí en la tierra. Y va a estar engañando a toda la gente. Que aquí está el Cristo, que está allá, que está acá, y la gente dice, no, por lo tanto no le crean. Porque cuando venga la venida del Hijo del Hombre de Jesucristo, va a ser como el relámpago de la noche, del 2x3, pum, pum, y vamos a levantar la gente, y se va. Y dijo, no le crean para que nadie los engañe con teorías huecas o falsas doctrinas. Te van a hablar bonito y que mire que y incluso en 2 Tesalonicenses 2:9 dice, hará señales. De hecho, va a hacer llover fuego del cielo para que todo el mundo le crean que Él es Dios. Y por lo tanto dice, no se dejen para engañar a los que han de perderse, a los que no quisieron aceptar el amor de la verdad que los había salvado. Que creían más en la idolatría o en los sacerdotes o en las religiones, que ni una religión te va a salvar. El único salvador que nos va a salvar se llama Jesucristo. Cristo te ama, Cristo me ama y mi Padre Dios también nos ama. Y Dios no quiere que se pierda. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó tanto al mundo que Dios es hijo único para quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la tribulación va a ser de cuando esté el anticristo aquí en la tierra, después del arrebatamiento, van a andar persiguiendo a los cristianos. Niegas a Jesucristo y te tienes que poner la marca de la bestia. Pues no hay que negar a Jesucristo aunque nos den cuello. Porque si negamos a Jesucristo y nos ponen la marca, la Biblia dice en Apocalipsis 15, 17, 13, 17, que después de que te pongan la marca, el sol aumentará 7 veces más de lo que está ahorita. Apocalipsis 16, 8. Aumentará 7 veces más de lo caliente que está ahorita. A tal punto que esa marca que va a traer un chip, la mano derecha en la frente, el cuerpo no va a aguantar, que va a llegar a caer como gangrena, se va a deshacer la carne, se va a poner feo esto, y cáncer. Y es la ira de Dios. Y todo el cuerpo va a unos dolorones bellísimos, 3 años y medio va a durar de eso. Y enseguida el anticristo va a romper el pacto. Él promete que va a haber paz en todo el mundo y va a hablar bonito y va a dar riquezas a mucha gente. Pero enseguida él quiere llevarse almas para él. Hermanos, busquemos de Cristo es la tribulación y van a estar persiguiendo a los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero hay que tener la fe en Dios, que Dios estará con nosotros y estar en oración porque viene feo esto. Mucha gente, por tal de no perder sus fortunas, sus dinero que tienen, sus terrenos o algo, se van a dejar poner la marca. Lógico, los que no tengamos la marca no vamos a poder comprar ni vender. Por eso es muy importante en el rancho ser creador de algo, a ver qué. Pero Dios tiene destino y sabe hasta dónde vamos a llegar, o hasta dónde vamos a vivir, lo que vamos a vivir. Entonces, pues Dios es el único que sabe todo. Y es la tribulación que el mismo gobierno, el anticristo, va a andar persiguiendo a todos los que para implantar esa marca. Y el que no se deje poner la marca le va a dar cuello. El que se deje poner la marca, pues va a poder comprar y vender. Pero va a pasar eso que les digo. Se va a venir úlceras, porque el sol aumentará 7 veces más la ira de Dios. Y todo eso se va a poner feo. Por eso es mejor no negar a Cristo, aunque nos maten, pero moremos en Cristo. Y si somos decapitados o somos muertos, vamos a la vida eterna. Hay que vivir con valentía, porque dice, para los cobardes, los que tienen miedo a hablar de eso, de lo que viene, muchas se enojan, no, estoy hablando conforme dicen esta Biblia, que es Biblia católica, que el sacerdote no te habla. Yo ya les dije a ellos que si ellos hablan con esta Biblia, yo estaré con ellos. Dice, no lleven a los tribunales a sus hermanos en fe, pero todo eso va a pasar. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dejemos de adorar ídolos.
ídolos, imágenes, estatuas. Pero el católico se limpia que no las adoran, que las veneran. Pero ¿dónde dice en la Biblia que hay que venerarlas? En la Biblia nos habla en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te le arrodilles, no te le postres. El Salmo 115, versículo 3 también lo dice. Nuestro Dios está en los cielos, Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos son oro y plata, una obra hecha de mano de hombre. Tienen boca pero no hablan, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen, ojos pero no ven. Ni un susurro sale de su garganta. Y siguen detrás de eso, pero no los adoran. Yo veo ahí el divino niño, le hace unos fiestonones que yo sé que si lo agarra y se quebra, se acabó su Dios. Pero al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo estoy con Él, que Dios me habló, que para hicieron una capita, ese Dios está en espíritu y en verdad ese Dios no se rompe. La Biblia es clara cuando nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Dice, y no dejaron de adorar a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce y madera, que lo cual no pueden ver, oír, ni andar, ni caminar, y no se arrepintieron de sus crímenes ni de sus brujerías. Dios le llama demonios. Dígame, ¿acaso el divino niño puede andar? El Señor de los imposibles puede caminar. La Virgen de San Juan se ha venido sola para acá, no puede caminar. Todos esos, ni uno te va a salvar. No deposites. Para ti, hermano, que me estás viendo, no deposites tu confianza, tu fe en un ídolo que no te va a salvar, que es hecho obra de un hombre, de un artesano. Deposita tu fe, como yo la estoy depositando, en el Creador, en Dios, que está en espíritu y en verdad. No lo vemos, pero Él sí nos ve. Por eso nos habla la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y así serán aquellos los verdaderos adoradores. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, a Dios no lo vemos, pero Él sí nos ve a nosotros. A Dios, en Dios no nos podemos esconder. Jesucristo murió, pero Jesucristo no está en la tumba, ni está ahí en el cajón de difunto. Jesucristo murió y resucitó y Él está vivo. Y dice, y es el que tiene las llaves del Hades, de la muerte y del reino de Dios, de los cielos. Jesucristo. Entonces, eso va a ser la tribulación, perseguir a los cristianos y hacerlos a que la tribulación persigue a toda la gente para que se implante la marca. En Efesios capítulo 4, versículo 29 nos habla también, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Que no salgan palabras corrompidas, de palabras malas, que no le agraden a Dios. Todo eso, porque Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce nuestro corazón y conoce todo lo que hablamos y conoce todo y no podemos torcer las escrituras. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Cuando ustedes escuchan esto, hermano, lo que les estoy hablando, conocerán la verdad a través de la Sagrada Escritura. Y la verdad los hará libres, libres del engaño que se ha vivido en arrodillándole a ídolos, estatuas, imágenes que no nos van a salvar. Y esa es la verdad. La verdad es seguir el camino a Jesucristo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces, no, yo hago esto, lo que voy a hacer. Primero encomiéndate a Dios, que Dios haga la obra por ti, que Dios vaya y te guíe y te ilumine. Si no depositamos nuestra confianza en Dios, estamos perdidos. Todo eso es muy importante para aprender del Evangelio de Cristo y reconocer que Dios estará siempre con nosotros y que tú
Al aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, eres templo, casa de Dios. En 1 Corintios 3:16 lo dice. También en Corintios 6:19, no destruiráis el templo, porque es la casa donde el Señor habita. Y eso lo puedo leer, aquí está en Corintios, Colosenses. También en Colosenses nos hablan, no se fíen en doctrinas de hombres, mandatos de hombres. Cuando es cierto que las iglesias, las religiones cambian la verdad a la mentira. Y todo el que dice mentira le sirve a Satanás, no le sirve a Dios. En el libro de Corintios, capítulo 6, que ya lo tengo aquí cerquitas, 6:19. Dice, no saben, escuchen, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes, ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Servir a la gloria de Dios es tratar de vivir, guardar los mandamientos, vivir, refrenar la lengua. No hacernos amadores al dinero. No andar en fornicación, no andar en adulterio. Todo eso es. Y está en comunión con Dios. Y si no, y procuren pues que su cuerpo sirvan a la gloria de Dios. ¿Cómo? Si Dios nos da sabiduría para entender el Evangelio de Cristo, de la palabra, hablarles a la gente. Si nos avergonzamos, el día que vamos a darle cuenta a Dios, Dios va a decir, tú negaste mi nombre, pudiste haber salvado muchas almas, pero te dio vergüenza hablar de mi nombre. Entonces, apartados de mí, al agua de fuego eterno. Si conocemos la verdad, el deber de nosotros es hablarles conforme están en las Sagradas Escrituras. Inventar, no cambiarle, ni agregarle, ni quitarle, como está escrito. En el libro de 1 también de Corintios capítulo 7, para aquellos que tienen que títulos y que hablan y que ellos son los únicos que pueden predicar, cuando una realidad muy cierta aquí nos habla, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, del 21 se los voy a leer. Dice, la llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo. No te preocupes, pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. Si Dios, puedes conseguir la libertad de Dios, de no vivir en la mentira, y la libertad es como dice, y serán libres del engaño, libres del pecado, libres de la mentira. En el 23 dice, y ser libres. Dice, el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es cooperador libre del Señor. Y el que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Tenemos que seguir el camino a Cristo. En el 23 dice, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavos de otros hombres. Más claro que el agua. Para aquellos que dicen que tenemos que someternos a la ley de ellos, nos sometemos a las leyes de Cristo, de Dios, no a las leyes humanas. Dice, siendo libres, el Señor, y el que fue llamado siendo libre, se hace esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto, no se hagan esclavos de otros hombres. Pero tú tienes que hacer esto y el otro. No, lo que Dios nos ponga en nuestro corazón, eso hay que hacer. Pero hablar con la verdad, como dice las Sagradas Escrituras. No se hagan esclavos de otros hombres. En el libro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios y Jesucristo tienen cuidado de nosotros. Por eso nos habla en Romanos 8:28. Dios siempre cuida y guarda del
de los que le temen. Hermanos, yo 4 veces he estado a punto de la muerte, trancazos durísimos, y sin embargo aquí estoy jalando y hablando del Evangelio de Cristo y de la palabra de Dios. Cosas como para no estar aquí, el mínimo. Pero Dios me ha librado y aquí estoy con vida. Y mi deber es hablarle y servir a Jesucristo y servir a Dios y hablarles de la verdad, que los sacerdotes no tienen poder de perdonar pecados para que no vivan engaños ustedes solos. Si se meten del libro de Mateo al libro de Apocalipsis, que es de Mateo cuando vino Jesucristo, que eligió a los apóstoles, de allí al libro de Apocalipsis no existe el sacerdocio, no existe. Dice, tiene que ser casado con una sola mujer. Los pastores que yo conozco están casados con una mujer. Que Dios te prohíbe el matrimonio. No, Dios nunca prohíbe el matrimonio. Es una mentira. Porque el apóstol Pedro fue casado. Y no fue papa. Él era el predicador del Evangelio de Cristo. Llevaba el mensaje a muchas partes, él y el apóstol Juan. También nos habla en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre estará con uno. Entonces, ¿por qué hay que temer? Entonces, si tememos, pues de que creemos, estamos ignorando que Dios no existe. Tenemos que creer en Dios. También nos habla otra palabra fuerte para los que dicen tener títulos. Títulos. Que ellos estudiaron. Pero sí. Dicen tener títulos, que ellos son predicadores, pero pues, ¿dónde está la valentía? El apóstol Pedro no tenía ni títulos. Mateo era un cobrador de impuestos, no tenía título. Andrés, pescador de peces, hermano de Pedro, no tenía título. Pablo lo sacaron de, como que dice, la religión de los católicos, porque fue a pedir cartas al sumo sacerdote en Damasco para perseguir a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, y fue cuando Cristo se le apareció. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 10, dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? O sea, pedirle perdón, ¿con los hombres o con Dios? Arreglar nuestros pecados o nuestras deudas para reconciliarnos con Dios. ¿Con quién tenemos que tratar? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si tratamos de agradar a los hombres, pero el sacerdote nos perdona, pero Dios a través de... No, Dios es el único que tiene la autoridad de perdonar pecados. El Hijo de Dios se llama Jesucristo. Nadie más tiene autoridad. Y si le hacemos caso a los hombres, ya no seríamos siervos de Cristo. Y no serían siervos de Cristo. Seríamos siervos de los hombres, porque le estamos creyendo a los hombres. Por lo tanto, no debemos de confiar en el hombre. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y se aparta de Dios y confía en un ser mortal. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Entonces tenemos que depositar nuestra confianza solamente en Dios y en Jesucristo. No en los ídolos, porque los ídolos son hechos por manos humanas. Y es puro negocio redondo para todos ellos, para los que los venden. Pero la gente, por la ignorancia, por no estudiar la Biblia, ponen y los compran y creen que esa cosa los va a salvar. Pero no los van a salvar. El único que los va a salvar se llama Jesucristo. Murió y resucitó y Él está en espíritu y en verdad. Y tampoco bajan una hostia, como dicen ahí, dicen los católicos. Tampoco bajan. Lean 1 Corintios 10:14. En 10:20 dice, no toman de ese y ni deben de beber de la copa
porque esos sacrificios no van ofrecidos a Dios, van ofrecidos a los demonios. Y por lo tanto no quiero que sean partícipes de la mesa de Dios ni en la mesa de los demonios. Lo dice en 1 Corintios 10, 14 y 18 y 20. En el libro de Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Debemos aclamar el nombre de Dios Padre y Dios Hijo, el Dios como el Creador y el Hijo como el Salvador. Será salvo, y no avergonzarnos de Dios y ni de Jesucristo, que somos aleluyos, gloria a Dios, pero no somos idólatras. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Si nos arrodillamos, le pedimos a Dios, Él nos escucha. Si confesamos nuestros pecados, y dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 2, hijitos míos, si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo, el justo. Fue la víctima por sus pecados, y no solamente por los tuyos, sino por los del mundo entero. Tenemos que confiar solamente en Dios y en Jesucristo. En Romanos, y serás salvo. Dice, si invocáramos el nombre del Señor, serás salvo. También nos habla en Hechos, capítulo 16, versículo 31, 32. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Hecho a los apóstoles. El apóstol Pablo está hablando. Así que todas las cosas, en Mateo capítulo 7, verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con vosotros con ellos. Si alguien te hace un favor, bueno y todo, uno también debe estar agradecido con esa persona y devolverle a hacer favor a él también. Es lo que nos da a entender hasta aquí. Entonces no es nomás de recibir. Tenemos que, dice, queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si ellos te hacen un favor, pues tú puedes hacer un favor al prójimo o a ellos. Dios fija en los corazones de cada persona. En el libro del Salmo 37, versículo 5, dice, encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. Si confiamos en el camino y confiamos en Dios, en Él, y Él lo hará. Él lo hará lo que necesitamos. No ocupamos el confiar en algo que no es. Tenemos que tener la fe bien puesta en Dios. En 2 Tesalonicenses, de lo que le estaba hablando, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, primero tiene que producirse la apostasía. Va a haber gente que te va a querer engañar. Ahí está el Cristo está allá, pero no le creas. Dice al 9, al presentarse sin ley con el poder de Satanás hará milagros, señales, prodigios al servicio de la mentira para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. ¿Cuánta gente les habla de la Biblia? Y aún no lo pueden ver ni en pintura, y viene este aleluya, hijo de tanta suerte. Ahí bien, si uno lleva el mensaje de Cristo, dice la palabra de Dios, todo aquel que rechaza el evangelio de Cristo está rechazando su propia salvación. Si yo voy a un lugar y les hablo, por eso también nos habla en el libro de Apocalipsis. Jesucristo dice, toco la puerta, entro y abren, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si yo toco una parte y soy bien recibido y les hablo de la palabra de Dios,
es palabra que viene de Dios, de Cristo, y es para escucharla, y cenarán con ellas, y la escuchan y la ponen en práctica, y conocerán las cosas que nadie les ha visto. Y dejamos de todo el engaño de mentiras que hay, porque solamente en Cristo hay salvación, no hay en ninguna otra persona. En Hechos 4:12 dicen: a ningún otro nombre se le ha dado bajo el sol que seamos salvos, solamente en Cristo. En el libro de Romanos, en el libro de Juan 5:39, Juan 5:39 dice: ustedes escudriñarán las escrituras pensando que en ellas encontrarán la salvación, y justamente ellas dan testimonio de mí. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: vino a su propia casa. Jesucristo fue a su propia casa, donde nació, donde se crió, y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, ha nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. El que ha nacido de Dios es el ser bautizado. Hay que nacer de nuevo por el bautismo. Porque si no te bautizas, hermano, no heredarás el reino de Dios. La palabra de Dios lo dice en el libro en Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les decía: arrepiéntanse, 37, y crean en el evangelio para que sus pecados sean perdonados. Dice: mandatos de Dios y enseñanza de hombres. Unos fariseos maestros de la ley habían venido de Jerusalén y se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no respetan las tradiciones de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús contestó: ¿y ustedes por qué quebrantan los mandamientos que Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe de ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: no, que podías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona que queda libre de sus deberes para con sus padres y su madre, y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Decía el apóstol, decía Mateo 7, dice: qué bien salvan las apariencias. Con justa razón el profeta Isaías de ustedes, cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Si estamos yéndonos a adorar ídolos, lo que no le agrada a Dios, nuestro corazón está en otro mundo, pero no está lejos de Dios. Tenemos que tener a Dios siempre presente y estar con Dios donde quiera que estemos. Por eso nos dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: aclama a mí y te responderé. En Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Busca primero el reino de arriba, las cosas de Dios. Hermanos, es muy importante conocer de Dios, que tenemos un Dios que está por encima de todo, un Dios que nos ama, un Cristo que vino y murió por nuestros pecados, y sin Cristo nadie verá la gloria de Dios. Jesucristo es la única solución para ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús, la fe y en obras. Porque lo dice en Santiago, una fe sin obras es fe muerta.
Busquemos de Dios antes de que sea demasiado tarde. El que odia al prójimo, reconcíliese con él. Pedir perdón, perdóname, te he ofendido, todo. Y llevar una vida ordinaria ante los ojos de Dios. Buscar de no que no salgan palabras malas de la boca de uno, porque todo eso no le agrada a Dios. Hermanos, los dejo. Bendiciones para todos. Que este mensaje que sirva de algo, porque la palabra de Dios, Mateo 25, 24, 35, dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo será cumplido hasta que esté el último letra de la Biblia. Todo se va a cumplir. Entonces, tenemos que buscar de Cristo. Acercarnos a Cristo y a Dios. Cristo no está en una hostia. Ni está, dice, Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Dios habita en el corazón de las personas que le hemos creído. Porque el templo de Dios somos nosotros. El templo de Dios no son los muros. Si yo predico el evangelio por ahí debajo de un árbol como Jesucristo lo hacía, yo sé que Dios estará ahí con nosotros. Porque la palabra de Dios dice: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y si ocupamos una necesidad y nos postramos, le pedimos a Dios con fe, Dios nos hace el milagro. ¿Para quién estamos santos, ídolos? Que la Biblia no menciona nada de eso. Porque en Jeremías 10:14 dice: sus ídolos son obras ridículas. Nos apartamos de Dios por seguir falsos dioses hechos por manos humanas, hechos por hombres. Pero todos esos no son santos. Se puede decir que herejías. Porque estamos cambiando al Dios de la gloria, al Dios vivo, que está en el Espíritu, por algo que es hecho por un hombre. La misma Biblia católica lo dice. Sí, en Baruch: sirve más una viga en un techo que un ídolo. La viga al menos detiene algo de ladrillo, detiene algo arriba. Pero el ídolo, ¿qué detiene? Nada. Sus ídolos, dice en Jeremías 10, 5 al 8, sus ídolos son unos espantapájaros en un sandillal. Que no sirven para nada. En Éxodo, Levítico también lo dice, Levítico 26. En el libro de Habacuc 2:18 lo dice. ¿De qué sirven estatuas fundidas, estatuas hechas por hombres? ¿Quién fue el ignorante que le hizo fabricar un Dios que de nada sirve? Hermanos, tenemos que buscar de Cristo, porque Cristo está a la puerta. Cuando menos suena la trompeta, y el anticristo ya está en partes, que hay partes que están implantando la marca de la bestia. Y esto va a ser pronto, se va a poner feo esto. Por eso buscar de Cristo. Se viene también la plaga de langostas que están en el libro de Apocalipsis. Y por eso es muy importante aceptar a Jesucristo como único Salvador. Al aceptar a Jesucristo, tenemos la certeza de estar escritos en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice: y todo el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego eterno. Qué feo y qué triste, ¿no? Que se pierda el alma por billones y trillones de años, que el lugar de tormento que nunca se acaba. Y aquí en veces que tenemos agua, tenemos todo que Dios nos ha puesto, como quien dice, en un paraíso aquí, estamos renegando de Dios. Poner ahí que ni vamos a comer ni beber agua. Dios nos libre todo eso, y el Espíritu Santo toque su corazón a todos que escuchan este mensaje, para reconocer al Cristo, al Dios que está vivo, el Cristo que murió por tus pecados, por los míos y los del mundo entero. Cristo te ama, Dios te ama, yo los amo. Si no los amara no estuviera aquí, porque el estar predicando se dice fácil, pero se le está jugando en el cuero, pellejo, porque mucha gente no le gusta que les hablen la verdad. Pero la verdad se tiene que salir a la luz, porque si uno calla, todo eso cuenta, Dios nos va a tomar a cuenta todo eso, lo que callamos y nos avergonzamos de hablar en su nombre. El deber de nosotros es hablarles, así como dicen por ahí, dice la parábola: aventamos el al suelo,
A ver cuántos peces buenos se vienen. ¿Cuántos peces buenos se vienen? Es el deber de nosotros. Hablarles que hay un Cristo que te ama, un Cristo que murió por ti en la cruz, un Cristo que pagó el precio, que derramó su preciosa sangre por tus pecados, por los míos y los del mundo entero. Y no hay otro en que seamos salvos. Que los santos en ningún lugar dice santos. De la Biblia, yo que he leído la Biblia, en ningún lado dice santos. Dice, el único mediador es Jesucristo, porque Dios es uno, y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo el mediador. Por eso nos dice, aclama a mí y te responderé. Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios y que Dios nos ilumine para no perder nuestra alma, porque esta oportunidad que Dios nos ha dado no se vuelve a presentar jamás. Los dejo a todos, bendiciones para todos que están en casita, que Dios me los bendiga a todos, y cómprense una Biblia católica o Biblia cristiana que dicen lo mismo. Yo les hablo con la misma Biblia católica porque yo sé que dicen lo mismo y no tengo por qué mentir. Tengo 4 Biblias católicas y 4 cristianas, pero les hablo siempre con la Biblia católica. Si no creen en la Biblia, entonces ¿en qué libro quieren que les hablen? ¿Con qué libro? ¿Un libro que los engañe peor? No, mi deber no es engañarles, hablarles la verdad. El sacerdote no tiene poder de perdonar pecados. Ni Pedro tiene las llaves donde dicen que es del reino de los cielos. Yo se los demuestro con Biblia. El apóstol Pedro fue casado. Yo se los demuestro con Biblia. El apóstol Pedro nunca fue papa. Yo se los muestro con Biblia. Porque si el papa fuera tan famoso, en esta Biblia católica dijera, obedezcan lo que el papa les diga. Pero ¿en qué parte de la Biblia menciona papa? En ningún lugar. Si al contrario, en Mateo capítulo 23, versículo 9. Ustedes pueden leerlo en su casa. Mateo 23, versículo 9. Dice, y a nadie del mundo le llames padre, menos papa. Porque padre solo hay uno, mi Padre Dios el que está en los cielos. Ni debes de llamarles maestros, porque solo hay un maestro y ese maestro es Jesucristo. En el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es mi pastor? Cristo. ¿Quién pastorea las ovejas? Cristo. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dijo el apóstol Pedro, cuando los encerraron él y a Juan, y que ya no querían que predicaran ahí. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Lleno del Espíritu Santo, dijo, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿por qué vamos a hacer lo que los hombres digan? Porque ellos dicen que tienen la verdad cuando no hay verdad en ellos, que no te hablan ni con la Biblia. Cuando lo dice en la misma Biblia católica en Romanos 1:21, cuando es cierto que han cambiado la verdad por la mentira. Romanos 1:25, creyeron ser sabios, se volvieron necios. Las religiones no te van a salvar. Ni después de muerto que llevarle flores al difuntito, que rezar en la misa, que un rosario, nada les sirve ya. Hebreos 9:27 lo dice. El hombre está destinado a que muera una sola vez y después viene para él el juicio. Así que ustedes deciden, hermanos. Y es una realidad lo que estoy hablando. Yo no vengo a hablarles mentiras, porque les hablo con Biblia católica. Y no hay otro libro que supere a la Biblia. Los dejo a todos. Dios me los bendiga a todos que estén en casita. Y si les gustó esto que estoy grabando, compártanlo a la demás gente. Ya que van a su casa y rechazan que no, aquí vienen, no me vengas a hablar de eso. No tenemos que hablarle porque es nuestro deber de nosotros de conocer de Cristo. Y la salvación, hablarles de la Biblia. El que quiera escuchar, que escuche. El que no, pues él se las va a arreglar con Dios. A Dios no lo vamos a comprar fácil ni lo vamos a engañar. Dios va a decir, profetas que fueron y te hablaron en mi nombre y tú lo rechazaste. Entonces el que rechaza el Evangelio de Cristo está rechazando su propia salvación. Así es que tú decides qué camino debes tomar. Mateo 7:13.
Mateo 25:46, dos caminos. Solamente hay dos caminos, no hay más. Vida eterna o un lago de fuego eterno. Como la del Lázaro, del rico y Lázaro, Lucas 16:19. Uno fue al seno de Abraham, al paraíso, Lázaro, y el rico fue al infierno, el lugar de tormento que nunca se acaba. Así que ustedes deciden, hermano, qué camino quieres tomar. Toma tu decisión ahorita que estás en vida, porque ya muerto, ya no. En la noche, si hemos pecado, somos pecadores. Arrodillémonos y pedirle perdón a Dios. No rezar, porque en Isaías 45:20 dice: reúnanse y acérquense a mí, ustedes que se han liberado de las naciones. Son tontos los que llevan una estatua de madera y le rezan a un Dios que no los va a salvar. Isaías 45:20 lo dice la misma Biblia católica. Cuando el sacerdote dice lo contrario, que tienen que rezarle a la Virgencita, porque la Virgencita es la Madre nuestra, que la Virgencita es la que los va a salvar, es una gran mentira de Satanás. El único que nos va a salvar se llama Jesucristo. Sin Jesucristo no veremos la gloria de Dios. Sin Jesucristo no vamos a la vida eterna. Hay que nacer de nuevo a través del bautismo. Porque en Corintios 5:17 lo dice: de modo que si estás en Cristo, nueva criatura, todo lo viejo ha pasado. Cristo, Dios está dispuesto a perdonar todo por malo que hemos hecho y cambiar nuestra vida ordinaria a la salvación. Cristo nos perdona. Pero si decimos que cambiamos y seguimos haciendo lo mismo, pues le seríamos un mentiroso y de nada serviría. Pero dice la palabra de Dios, Dios no debe ser burlado. ¿A Dios quién nos vamos a engañar? ¿De Dios quién nos vamos a esconder? Ahí nos vamos a esconder y lo vamos a engañar a nadie. Los dejo todo, Dios me los bendiga. Y busquen de Cristo. Porque estamos viviendo ya el tiempo del libro de Apocalipsis. El último tiempo. El último libro de la Biblia. Libro final. Cristo pronto viene. Todas las profecías ya se han cumplido. Luna de sangre. Lugar de agua roja. Temblores, hambres, pestes. Todo eso. Y dice, no es el fin. Y vendrá el fin cuando toda esta buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? De las Sagradas Escrituras, que Cristo murió y resucitó, será proclamada por todo el fin del mundo entero. Y después vendrá el fin. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Bendiciones para todos, Dios me los bendiga, que tengan una bonita noche, saludos para todos. Y que escudriñen las Escrituras, porque cada quien les vamos a dar cuenta a Dios de lo malo que hemos hecho y todo lo que nos hemos